Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de América es Noticia, ya encontrándonos en nuestra emisión número 1004 para recorrer el continente americano, analizarlo, a ver qué está ocurriendo en nuestros países, particularmente en Venezuela, en los Estados Unidos, en Colombia, entre otros. Así que quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida. También pedirle, como siempre, que nos acompañen dejándonos saber, número uno, si les está llegando de manera correcta el audio del video. Número dos, dejándonos saber desde dónde se están conectando. Y número tres, por supuesto, compartiendo el programa. Van a la parte inferior derecha y tienen una flechita. Desde allí lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos y, por supuesto, aprovechar la oportunidad para discutir los grandes temas que tanto ustedes como a nosotros nos ocupan día a día a través de América es Noticia. Ilcia nos saluda, muchísimas gracias y feliz noche o feliz tarde para ti desde Chile. Nos están acompañando también, insisto, déjenme saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video. Hasta ahora no tengo a nadie que me haya confirmado si les llegó bien. Asumo que les está llegando sin problema el audio y el video. Hoy tenemos un programa interesante, un programa en el que vamos a tener la oportunidad de analizar las más recientes acciones de Estados Unidos con respecto a la dictadura en Venezuela. Nos dicen desde Houston, Texas, Virgi dice, hora de cocinar. Y de verte, Vladimir, bueno, cuidado y se te quema la comida. Lo importante es que podamos, por supuesto, compartir en casa, en familia, en torno a los grandes temas que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Tengo también por ahí Daniel está con nosotros, un abrazo para ti. También Lilian nos dice, perfecto, desde Greenville, en North Carolina. Fuerte y claro, también desde Colombia nos saludan. Carolina dice, bien ambas cosas desde Santiago de Chile. Bueno, vamos a ver. Comenzamos con Estados Unidos. La Marina de Estados Unidos, a través, por supuesto, del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Craig Fowler, anunció o dio un parte de este operativo, el más grande de la historia de nuestro continente, operativo antinarcóticos más grande de la historia del continente. Qué bueno que tenemos números, que tenemos cifras, porque más allá de una que otra acción en particular, no habíamos logrado llegar a la información de manera concreta. Así que quiero compartir con ustedes a grandes rasgos lo que ha reportado Estados Unidos. Lo primero es que confirmó que ha incautado un cargamento de droga, fundamentalmente cocaína, pero también marihuana, por un valor aproximado a $400 millones. En síntesis, estos $400 millones en droga han sido capturados en 11 operativos, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, es decir, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe, que es fundamentalmente donde se ha dado esta operación multinacional. No es una operación solamente de Estados Unidos, es una operación antinarcóticos que ha sido liderada por Estados Unidos, pero que tiene la presencia de 21 países más, es decir, el operativo total abarca 22 países que se han sumado, incluso países de la Europa occidental también se han sumado a este gran operativo. Entonces, tenemos en un primer término lo que ha significado estos 11 operativos, $400 millones en droga decomisada, 20 personas detenidas hasta el momento, 13 toneladas de cocaína y marihuana confiscadas. Por cierto, me pareció interesante que el general Fowler elogió a 3 países en particular que están codo a codo con Estados Unidos en la lucha en contra del contrabando de narcóticos. Fundamentalmente habló de Colombia, habló de Costa Rica y habló de Panamá, que serían los 3 principales países que habrían apoyado, al menos al inicio y durante esta operación, que no lleva mucho tiempo. Esta operación estamos en junio, solamente tiene 2 meses esta operación. Esta operación comenzó de manera formal el 1 de abril de este año. Comenzó y bueno, ya ustedes saben cuál ha sido el resultado. Entonces sí, como les comento, ha elogiado a Colombia, ha elogiado a Costa Rica, ha elogiado a Panamá por la combinación de factores para poder dar con el narcotráfico internacional. Otro elemento también interesante, y Potosita está con nosotros como siempre. Erga también dice, grande en tus análisis, muchísimas gracias a ti, por Dios. Mari Chiquita también, a ver quiénes más tenemos, mi querida Marcenia Prieto, Fuente Jorge también con nosotros, Daniel, bueno, todos que están acompañándonos el día de hoy. Ahora, hablando de Estados Unidos también, algo que me han estado preguntando y que quiero compartir con ustedes. Por cierto, Jenny nos saluda de la frontera colombo-venezolana. Quiero que te quedes especialmente tú, Jenny, con nosotros, porque vamos a estar hablando un poco sobre el drama que se vive en la frontera colombo-venezolana, en los 2 puentes que unen
a ambas naciones hermanas, las implicaciones de las medidas que ha tomado el régimen de Maduro sobre los venezolanos que quieren retornar. Vamos a estar hablando de este tema, así que seguramente tú y todos aquellos que nos acompañan desde el lado colombiano, desde el lado venezolano, podrán aportarnos con sus testimonios. Les decía, otro elemento interesantísimo que aquí hemos estado analizando tiene que ver con el asunto de las protestas y el coronavirus en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque les comentaba y lo comenté en otros programas, decía, miren, el tema de George Floyd, el tema del racial, el tema del abuso policial va a durar un tiempo determinado y probablemente ya para la semana que viene, decía la semana pasada, comenzaría a bajar el tema. Y así ha ocurrido. Las protestas han comenzado a bajar en Estados Unidos, aunque en Europa no ha sido así. En Bruselas, en Barcelona, en París se han activado protestas. Bueno, agarraron el Black Lives Matter, que por cierto vale la pena revisar, y hablé con Carla Angola un poco más temprano porque me gustó mucho una publicación que hizo sobre la relación entre la organización Black Lives Matter y su máxima representante con el Estado criminal venezolano, con el régimen de Maduro, porque para los que no saben, no recuerdo el nombre de esta señora, pero la que lidera todo este movimiento de Black Lives Matter, que no es nuevo, pues esta señora fue incluso observadora electoral invitada por el Estado criminal venezolano cuando se dieron las elecciones fraudulentas también para escoger fraudulenta e inconstitucionalmente al dictador Nicolás Maduro. Las personas no lo saben y van allí a repetir el Black Lives Matter y a montarse en una campaña que sin duda alguna ha sido comprobada, ha sido creada para torpedear una candidatura de un hombre que le ha dado dolores de cabeza a la izquierda, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del continente y el mundo, y por supuesto estoy hablando fundamentalmente de Donald Trump. Tan cierto es que ya las protestas cesaron en la gran mayoría de las ciudades de este país. Han cesado las protestas, el centimetraje que se le da a través de los medios de comunicación al asunto del asesinato de George Floyd ha sido cada vez más reducido. Bueno, y de hecho al día de hoy ya ha sido enterrado George Floyd después de haber estado 6 días en capilla ardiente. Ha sido velado con honores, de hecho, en Houston, en Texas, y finalmente sus restos fueron llevados al cementerio. Una vez dado esto, y con las protestas que han cesado, ¿y por qué cesan? Bueno, número uno, Derek Chauvin está siendo formalmente acusado de homicidio en segundo grado. La corte ha dicho que puede tener una fianza para ser juzgado en libertad por $1 millón. La defensa de George Floyd no ha puesto ningún tipo de pero para esa fianza. Hasta el momento no ha sido pagada esta fianza a través de ningún bond. Y no solamente hablar de Derek Chauvin, sino también de los otros 3 policías. También entender lo que ha ocurrido con otros policías en distintas partes del país que han sido suspendidos sin paga por abuso policial en torno a las protestas. Es decir, hay todo un trabajo que se tiene que hacer puertas adentro en la institución civil de la policía a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero aún existiendo esta realidad, también hay que entender que la mayoría de estas protestas, si no todas, que no protestas diríamos, la mayoría de las acciones violentas, las separamos de las protestas, fueron creadas para fundamentalmente generar caos y anarquía en un momento delicado para Estados Unidos desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Ilse dice, sabía que debías hablar sobre esos Black Lives Matter. Sí, de hecho le dije a Carla, vamos a ver si la podemos tener mañana, Carla Angola, a ver si nos puede acompañar, porque ella... la verdad es que me gustó mucho, de hecho la felicité por lo que publicó hoy en horas del mediodía. Publicó incluso declaraciones de la gente de Black Lives Matter. Para los que no lo saben, esta gente salió a defender a Maduro, salió a criticar a Estados Unidos, a criticar lo que ellos consideraban era una invasión, era torpedear la libertad, la autodeterminación y todo este cuento que ustedes ya lo conocen. Sí, estoy hablando del mismo movimiento que ha procurado apalancarse a partir de la trágica muerte de George Floyd. Por eso que insisto, hay que tener sumo cuidado a la hora de respaldar organizaciones que o son terroristas o están con la extrema izquierda o son grupos anarquistas, y finalmente nos quedamos con como siempre digo, con la espuma del café y no nos damos cuenta qué hay detrás. Yo particularmente debo decir, y lo comenté con gente muy querida, lo comenté justamente, creo que fue el día de ayer o antes de ayer, hablábamos sobre el tema de la campaña en la cual pues prácticamente, si no todos, casi todos
cuando se encargaron de colocar esta imagen negra y colocar Black Lives Matter, yo no es que estaba en contra de eso, yo decidí no hacerlo. Ustedes entran en mi perfil, en ninguna de mis redes lo van a conseguir, y no porque no estuviera de acuerdo. De hecho, me tocó ir a estar enfrente de la casa de Derek Chauvin y denunciar con mucha indignación lo que significaba la acción que había cometido este señor. Pero entendía también que detrás de esa desgracia que ocurrió en Minneapolis, detrás de esa desgracia hay un contenido político que se está procurando acuñar. Así que tenemos que tener mucho, extremo y sumo cuidado ante esta realidad. Lo importante es que las autoridades tomen cartas en el asunto. Alguien me preguntaba si yo consideraba que Estados Unidos era un país racista. Yo les decía que no, que mi interpretación de la realidad es que definitivamente no es un país racista, pero aun sin ser un país racista hay que tener cuidado porque en efecto hay policías o que son racistas o que usan la brutalidad policial, el derecho que tienen al control legítimo de la violencia y lo utilizan para hacer daño. Eso es cierto, pero eso pasa con negros, eso pasa con hispanos, eso pasa con blancos, eso pasa con asiáticos. Así que lo que es importante es seguir generando las medidas necesarias para evitar esa brutalidad policial. Yo les pongo un ejemplo para los que no viven acá en Estados Unidos. Esto no es la primera vez, hay antecedentes y que tampoco tiene que ver solamente con la población afroamericana. Han sido tantos los casos de brutalidad policial y ojo, tantos, uno puede decir, wow, que el porcentaje qué tan alto puede ser. No tengo los números, obviamente es reducido, pero este es un país de 320 millones de personas, así que te pasen 10 o 20 casos al año es algo alarmante, pero cuando vas al total de la población, tú comienzas a relativizar. A ver si me explico, ¿no? Pero el hecho es que Estados Unidos, una de las medidas que hizo y que la policía incluso lo llegó a rechazar en su oportunidad, pero luego tuvo que implementar, fue colocar cámaras en el pecho, en el peto de los policías para que grabara todo el tiempo, no solamente las cámaras de las patrullas de bomberos, de policía, sino además las cámaras de los propios policías, acá en el pecho. Bueno, y de esta manera se ha logrado pues que esta gente cumpla y respete mucho más la ley, porque también los policías cometen errores. Ahora, insisto, tenemos que tener cuidado en replicar y en servir de borregos. Y escúchenme la palabra, con respeto lo estoy diciendo, en servir de borregos, sin darnos cuenta quiénes están detrás de esto. Por ejemplo, Black Lives Matter, detrás de esta organización, que la verdad no la voy a comparar con Antifa, pero es una organización que procura el anarquismo como vía para desmontar al Estado de Estados Unidos, porque saben que de manera legal no tienen cómo llegar al gobierno de Estados Unidos. Es imposible, virtualmente imposible que puedan llegar. La única manera es a través de la anarquía. Bueno, detrás de estos grupos también está un empresario como Soros, que es un hombre que también ha estado a la sombra apoyando al régimen cubano, al régimen venezolano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Afortunadamente, a pesar de que los medios también manipulan, y aquí meto también en el paquete a CNN, y cómo ha actuado CNN de cara a esta tragedia, porque sí es una tragedia, y sí hay que tomar cartas del asunto, insisto, pero de allí a manipular las cosas como las ha tratado de manipular CNN, pues por supuesto ahí no podemos estar de acuerdo. Insisto, así como ha muerto este hombre afroamericano de 46 años, George Floyd, pues hay que hablar también de las demás muertes de blancos, de asiáticos, de hispanos, a manos de la policía. En general, la policía tiene que actuar. Entonces, para cerrar la idea, qué bueno, Estados Unidos ha dado un paso más, ha ido quedando atrás el tema de las protestas. De las protestas no, insisto, hay que separar. Las protestas son válidas, pero por válidas han saciado sus ganas de justicia, su sed de justicia en la propia, en los propios tribunales acá en Estados Unidos, y por supuesto ha comenzado a bajar. Que por cierto, qué interesante que Nicolás Maduro comienza a hablar también y dice que Donald Trump ha mandado a sacar a sus matones para asesinar, para etcétera, estoy parafraseando también, cuando el que sí lo ha hecho de manera intencional, dirigida, a mansalva, ha sido el propio Nicolás Maduro, y que no ha sido aún juzgado por esta causa, pero lo va a hacer, y ustedes lo saben, va a hacerlo
tarde o temprano va a tener que pagar por lo que ha cometido. Pero bueno, nos dicen, ¿crees que investiguen estas organizaciones? Fíjate, completamente, Jeffrey, esto va a pasar. Estas organizaciones lo primero que van a hacer es irse a ver quiénes las financian. Si detrás de estas organizaciones con sede en Estados Unidos hay financiamiento que se pueda comprobar de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Rusia, de China, entre otros, estas organizaciones van a ir para afuera y sus miembros van a ser, sus directivas van a ser investigadas. Este país es implacable con este tipo de situaciones. Yo creo que ha llegado el momento en el que pues sean investigadas, así como el presidente Donald Trump ha anunciado en la declaración de Antifa como grupo criminal. Nuestra querida Tatiana con nosotros, muchísimas gracias por tu mensaje. Marilyn también, bienvenida a tu casa. Flores también dice, ¿qué te extraña de ese psicópata de Maduro? Pero por supuesto, no hay nada de extrañar, pero lo interesante es el descaro que tiene cuando hay evidencias públicas, notorias y comunicacionales, pues que demuestran el nivel de salvajismo que ha sido sistematizado por el propio Estado criminal. Así de sencillo. Nuestra querida Rosalín está con nosotros. Bueno, justamente, Lina Escobar, con quien estuvo hablando este domingo, este fin de semana, hablábamos por encima el tema y hablábamos también de Soros y hablábamos del movimiento Black Lives Matter. Y dice, la protesta pacífica es una de las libertades de la democracia y estoy totalmente de acuerdo. Por eso es que hacemos la diferenciación entre la protesta pacífica y los actos vandálicos. Emma Cuart con nosotros le dice, ¿cuándo van a sacar ese presidente de nuestra Venezuela? ¿Hasta cuándo, por favor? Ya no se puede vivir tanta desgracia. Tenemos mucha información sobre el tema venezolano. Nuestra querida Potoncita, como siempre, con su hashtag. Andreina dice, saludos mi libertario, por fin pude conectarme, qué bueno que estás allí. Luisana me está proponiendo matrimonio, qué maravilla. Zuli dice, ¿qué información tiene con respecto a la información de la Asamblea Nacional? Tu análisis, vamos a hablar de la Asamblea Nacional, vamos a hablar del Tribunal Supremo de Justicia, pero déjeme terminar con Estados Unidos primero. Economista Econ Yomar dice, un escándalo armado por el caso de Estados Unidos, quien se conduele de los crímenes que durante años hemos pasado los venezolanos. Totalmente de acuerdo. Por ahí Luisana dice, no sé a qué te estás refiriendo, voy a ver qué es lo que comentó Luisana también. Bueno, muchísimas gracias de verdad por todos sus comentarios y por todo el cariño. Voy un poco más arriba a ver que no se me quede nadie por fuera, que hay mucha información para compartir. Dice, lo mismo español o inglés, CNN son unos vendidos. Virginia no lo comenta. Jeffrey ya había leído este tema. Bueno, sí, nos preguntaba Jerry si es inglés en español. Creo que ambos. Y salvo de esa bolsa, algunos profesionales, entre ellos, ustedes saben, mi gran amigo Fernando del Rincón, que es tan fuerte, su marca personal es tan fuerte, pues que él tiene la oportunidad de ser totalmente independiente y compartir lo que mejor le parezca. Potoncita dice, desde que tengo uso de razón, esos problemas de racismo han sido el padre nuestro de cada día. Eso de George Floyd lo han convertido en un show para sacar provecho de sus intereses de parte y parte. Y cuidado, porque en América Latina también hay racismo. Muchas veces salimos a hablar de Estados Unidos, pero yo me he dado mi buena vuelta por Perú, por Ecuador, por Brasil, por ejemplo, por Colombia. Cuidado, porque también en nuestros países hay racismo. Lo que pasa es que nos lavamos la cara y pensamos que el racismo es otra cosa, pero también ocurre en nuestros países del continente. Nuestra querida Liz Sánchez dice, ¿cuál es el nombre del empresario? Porque últimamente lo estoy escuchando mucho. Bueno, estoy hablando de Soros específicamente. Nos dice Virginia que lo deje grabado, lo voy a dejar grabado. Julibet dice, Vladimir, eres valioso para el país, muchísimas gracias, yo espero también estar allá. Zuli dice, lo que pasa, Vladimir, es que a veces copiamos las cosas sin analizar el trasfondo, te felicito. Bueno, ustedes recordarán, dice, tenía antecedentes por tráfico de droga y robo a mano armada. Sí, eso es cierto, Leo, pero aquí yo quiero separar una cosa. Uno tiene que ser honesto a la hora de hacer este tipo de análisis. Leo Cuauro nos está preguntando si es cierto que George Floyd tenía antecedentes penales y criminales. La respuesta es sí, y no uno, tenía creo que era 5 o 6 antecedentes. Sin embargo, esto no justificaba para nada el asesinato. Eso fue un asesinato. Así tú estés enfrente de un asesino en serie, cuando tú lo has inhabilitado, cuando lo tienes completamente contra el suelo y tienes 3 policías montados sobre su humanidad y tienes otro más parado, pues ya no es justificación para que muera. Ahora, hay un enfrentamiento, eso es otra cosa, pero no lo hubo. Entonces, ante esa realidad, sea quien haya sido George Floyd, no merecía morir
de esa manera. Hay información en la cual se habla, por ejemplo, de pruebas toxicológicas que determinaban que él estaba intoxicado por algún tipo de droga, etcétera, etcétera. Independientemente, pongan el peor de los escenarios, intoxicado por droga, intencionalmente llevó ese billete de $20 falso para comprar en esta caja de cigarrillos en este pequeño recinto, lo que ustedes quieran sumarle. Sea lo que sea, el hombre fue, como les digo, no sé si la palabra correcta es inutilizado, pero fue inactivado allí. Y pues triste y desgraciadamente, Derek Chauvin posó su rodilla 8 minutos y medio y después 2 minutos y medio más luego de que ya George Floyd no respondía. Pero es un hecho muy puntual. El que ocurrió. Zuli nos dice qué análisis tienes con respecto a, bueno, ya voy a hablar del tema de la Asamblea Nacional, voy a seguir más adelante, no quiero dejar a nadie por fuera. Vamos a ver, nos dice nuestra querida Fabiana, que le doy un abrazo enorme, dice, claro, tenemos que ir en contra de la violencia, no importa el color. Hay mucha gente que se enfoca en el tipo de persona que pudo ser, que por cierto pudiera ser un tipo de racismo, ¿no? Cuando asumimos que a nosotros no nos puede pasar nada. Leo dice, por supuesto, yo no estoy de acuerdo con la manera como lo asesinaron, de acuerdo contigo también. Yomar dice, acá en Colombia son racistas al extremo, nos atacan con los de venecos y echan a las calles a los arriendos. Ahí yo veo más un tema de etnocentrismo, pero sí, hay incluso dentro de los propios connacionales en diversos países, no quiero decir qué país en particular, pero yo sí he visto cómo se maneja el racismo. Nos dice Jennifer, en Chile también llueve racismo, la xenofobia, etc. Jorge Fuentes nos dice, Vladimir, cuando escucho a Maduro, me imagino, hablar de Trump, me aburro como nos lo escribe hablar de Trump, que va a sacar sus matones, no le veo el tamaño de cinismo que tiene ese sujeto, es tan descarado, ni Judas fue tan miserable. Gracias a todos por sus comentarios. Botoncita no dice, Vladimir no puede aceptar propuesta de matrimonio porque él no es musulmán, lo dice Sonia, ya entendí. Lina dice, racismo y discriminación están presentes en todos los grupos y es inadmisible. Andreina comenta, para eso es la justicia, no hay excusas para matarlo después que está sometido. Totalmente de acuerdo contigo. Yomar dice, no merecía morir así, nadie puede quitar la vida humana. Excelente análisis, nos dice Mariel, gracias. Eve Mesa dice, sí, pero tampoco para tanto, como si fuera un héroe. Totalmente de acuerdo, es que fíjate que no recuerdo el nombre de esta chica, también afroamericana, que salió a hablar, tengo el video y no lo quise publicar para no generar más, por supuesto yo no tengo la capacidad de poderlo hacer en términos de opinión pública, pero no quería generar discusión en torno a si debía o no debía ser considerado. Yo no creo que George Floyd haya sido un héroe, yo no creo que George Floyd deba ser comparado con Martin Luther King o con cualquier otra figura afroamericana o de color que luchó en efecto por la justicia y la igualdad en los Estados Unidos, yo no lo creo. Sin embargo, sí entiendo que es un icono no por lo que él hizo, sino por lo que le hicieron. Son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, pues generan resultados parecidos. Si el hombre ha sido una víctima, porque en efecto fue una víctima, bueno, pues se toma esa situación y esa indignación social y se sale a luchar por las reivindicaciones, etcétera, por lo que usted quiera. En ese caso estamos de acuerdo. Ahora, de allí a decir que el hombre fue un santo, un mártir, pues por lo menos desde esta tribuna no lo van a conseguir. A ver qué más tenemos, mejor que sigo por acá. Dice, hablando de bromas, por ahí tienen sus chistes mientras vamos hablando del tema de la política y de lo que ocurre acá en Estados Unidos. Bueno, lamentándolo mucho, vamos a ver si lo logramos, tenemos algunos problemas de conexión. El hecho es que, sin duda, las protestas han bajado. Gracias a Dios, a poco más de 2 semanas, estamos hablando de solamente 15 días, sí, hace 15 días asesinaron a George Floyd y ya los 4 policías están tras la cárcel. El principal culpable está siendo enjuiciado por homicidio en 2º grado. Así que la justicia funciona en este país, ¿cierto? Porque podemos compararlo con tantos otros casos. Pero bueno, regresa el tema del COVID. Y regresa el tema del COVID a la palestra, ha comenzado a cubrir los medios de comunicación en Estados Unidos. Por ejemplo, nos cuentan que en California, que fue uno de los principales estados casi que originales donde arrancó todo este tema, porque primero arrancó en Washington State, no Washington DC, Washington State, donde está Seattle al noroeste de los Estados Unidos, fronterizo con Canadá, y luego se fue a California a hablar de San Diego, a hablar de San Francisco, entre otras ciudades de la bellísima California. Bueno, pues el hecho es que California finalmente ha permitido o va a permitir la reapertura de escuelas, gimnasios y bares acá
en su estado, acá en los Estados Unidos. También interesantísima una investigación de Harvard, y quiero que le presten atención a lo que les voy a comentar. Una investigación, la más reciente de Harvard, ha determinado, al menos dice, que el COVID, el coronavirus 19, circulaba en China desde agosto del año pasado. ¿Cómo lo descubrieron? Miren la investigación. Y ya nos vamos a Colombia y nos vamos a Venezuela, así que no se me impacienten. Bueno, esta gente comenzó a identificar cuáles eran los patrones de búsqueda en los principales buscadores internacionales, digitales, Google o cualquier otro, por decir Google, ¿ok? Sé que en China también está bloqueado Google, al menos hasta donde tengo entendido. Pero el hecho es que en los patrones de búsqueda se vieron picos de palabras como diarrea, como tos, como neumonía, palabras que no, digamos, en términos estadísticos no eran representativas, pero desde agosto ya se veían. Luego se fueron a comparar imágenes satelitales. Bueno, esta gente tiene acceso hasta satélites, y en las imágenes satelitales pudieron determinar también, no sé de qué manera, lograron determinar el uso, la ampliación de hospitales en Wuhan, en China, y por supuesto esto refuerza otra vez la hipótesis en la que definitivamente China tenía el conocimiento y no compartió la información por dos opciones. La primera, por miedo a recibir algún tipo de represalia o que se pudiese esparcir por el mundo la información en la que todo había nacido desde China. O la segunda, mucho peor, porque intencionalmente procuraron propagar un virus, que el virus ha infectado a más de 6, 7 millones de personas, que tienen cientos de miles de personas que han perdido la vida, y que por cierto un virus en el que hoy en día su epicentro no está en Europa, no está en Asia, no está en Estados Unidos, está aquí, o mejor dicho, allá. Ustedes saben que la mente y el corazón de uno está donde lo quieren a uno. Bueno, está en América Latina. Esa es una de las realidades. Antes de continuar acá, dice, vamos a ver, Equinor con nosotros, Verónica también, Leo, vamos a ver, igual, no quiero dejar a nadie por fuera de los comentarios. Bueno, siguen ustedes con su discusión allí. Dice, bueno, gracias, Zuli, por tus comentarios, pero sí, estamos hablando, insisto, del tema del coronavirus, algo que por supuesto me pareció muy interesante y quise compartir con ustedes. Muy bien, vámonos a Colombia y a Venezuela. A ver, prepárense. Justicia. Hoy hay dos buenas noticias que quiero compartir con ustedes. Y es rarísimo compartir buenas noticias. Triste y desgraciadamente. La primera es que la justicia colombiana ha decidido expropiar 8 inmuebles a Alex Saab. Alex Saab es un empresario, creo que le queda muy grande la palabra empresario. Es un testaferro, de hecho ha sido acusado de manera formal de ser testaferro de Nicolás Maduro. Es colombiano, de origen libanés, y este hombre, bueno, pues como les digo, junto a 3 hijos, esa es la información que ha sido publicada entre otros medios, por ejemplo Infobae, a 3 hijos de la familia de Maduro, de la pareja presidencial, también le queda muy grande el nombre a este tipo, a este señor, ha sido acusado de lavar cientos de millones de dólares a través, por ejemplo, de las cajas CLAP. Bueno, llegó la justicia colombiana y dijo, ok, muy bien, aquí tengo las pruebas, Estados Unidos lo está encausando también, según entiendo, el hombre está enconchado, como le decimos en Venezuela, justamente allí en Venezuela, o en resguardo en Venezuela. Pero el asunto es que han decidido expropiar 8 inmuebles por un valor de 10 millones de dólares. Yo sé que me van a decir, eso es la propina de un corrupto que ha robado cientos de millones de dólares. Estoy de acuerdo, pero por algo se comienza. Ya son 10 millones de dólares en propiedades que se le han sido confiscadas. Entonces Saab enfrenta cargos criminales en Colombia, en Estados Unidos. Se le ha expropiado una mansión, imagínense, la mansión que tiene en Cartagena, valorada por 7.7 millones de dólares. Ha sido expropiados 2 lotes de terrenos, una casa también, un apartamento y 3 garajes, todos en Barranquilla, Colombia. Esto hay que aplaudirlo. Y esto es una buena noticia para quienes estamos buscando la justicia en nuestro continente y la justicia en Venezuela. Y qué bueno que ocurra. Y qué bueno que veamos que la jurisprudencia ha servido para llevar a estos individuos a la cárcel, aun y cuando los delitos
pues bueno, hayan nacido, hayan arrancado en Venezuela. Pero ojo, no es que Alex Saab no cometió delitos en Colombia y en Estados Unidos. Aquí les tengo la cartilla de las acusaciones formales que ha hecho el Ministerio Público colombiano en contra de Alex Saab. Por ahí nos preguntan si es familia de Tarek. No, no es, pero es de origen libanés también. Alex Saab es investigado por 5 calificaciones de delito punible. La primera, lavado de activos. Segunda, concierto para delinquir. Tercera, enriquecimiento ilícito. Cuarta, presten mucha atención para aquellos que aún defienden la caja CLAP y las misiones y lo que usted quiera. Exportación e importación ficticia de productos, porque esa es otra cosa. Lo que se exportaba a Venezuela fundamentalmente era porquería, comida en estado de putrefacción. Reemplazaban, por ejemplo, la leche, los productos lácteos por productos procesados con otro tipo de cosas como harina, etcétera, para engañar al pueblo. No tenían los nutrientes, no tenían las proteínas, etcétera. Y además decían que exportaban desde Colombia o desde cualquier otro país, exportaban algo que realmente no era en términos de cantidad. No solamente la calidad no era, sino en cantidad. Y ojo, esto no pasa solamente en Colombia. Váyanse a México, porque les prometo algo, les digo algo, cuando Andrés Manuel López Obrador no esté allí y se logre instalar un gobierno que realmente procure luchar en contra de la corrupción, tenemos que ir en contra de un hombre que incluso a mí me persiguió. Estamos hablando de Francisco Rangel Gómez, exgobernador del estado Bolívar. Un hombre que fue miembro de la mafia del hierro, de la mafia de la cabilla. Su hijo estuvo metido hasta acá con Yamal Mustafa, otro delincuente más, ambos libres. Y este señor dejó la gobernación del estado Bolívar, él fue primero presidente de la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, destruyó la CBG, destruyó las empresas básicas de Guayana, destruyó al estado Bolívar. ¿Y por qué lo destruyó? Para los que no lo saben, nosotros teníamos un proyecto de desarrollo urbanístico, no sé si ustedes conocen bien a Guayana, pero nosotros tenemos los dos ríos más importantes de Venezuela, el Caroní y el Orinoco. En las riberas del Caroní, ¿por qué es tan importante ese río? Porque desde allí se produce se producía el 80% de la electricidad que consumía cualquier mortal venezolano, y no solamente venezolano, exportábamos a Brasil y exportábamos a Colombia. Bueno, resulta que en las riberas del río Caroní se esperaba, parte del desarrollo de Sucre Figarela y todo aquel tema, se esperaba la construcción de unas especies de, voy a ponerlo en criollo, la verdad no era así, de malecón, ¿ok? Ahora lo voy a poner un poco más internacional, de paseos a estilo Ocean Drive o de la costa de San Francisco con el Pacífico, donde hubiese oportunidad de tener grandes hoteles, grandes restaurantes, grandes bares y colocar puentes que te pudiesen trasladar desde el lado de Puerto Ordaz hasta el lado del Pao, donde se iban a construir grandes y lujosas urbanizaciones. Ustedes dirán, bueno, pero tú sí eres clasista, pero es que discúlpame, ¿de dónde sacamos entonces el dinero para generar riqueza en Venezuela? De aquellos que tienen capital. Bueno, pues resulta que Francisco Rangel Gómez se encargó de entregar esos terrenos a los consejos comunales, a los círculos bolivarianos, y los convirtieron en grandes rancheríos. Eso es un rancherío por todos lados. Recuerdo que me tocaba navegar por el Caroní y ya ni siquiera se podía porque se pegaban a los torrentes de aguas blancas, porque eso es lo que hacen. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Guaire? El Guaire simplemente era la canalización de aguas blancas, pero el sistema informal de vivienda comenzó a pegarse de los vertientes no, sería los aliviaderos de agua de lluvia, y comenzaron a contaminar nuestros ríos. Bueno, el río Caroní está totalmente contaminado entre la represa Macagua y la represa Caruachi. Todo esto gracias al Estado criminal venezolano. Bueno, este señor destruyó el país, se robó todo lo que se pudo robar, y el hombre está ya como ciudadano de honor, no sé de qué estado de México. Así como lo están escuchando, muy tranquilo. La última vez que lo vi, en una fotografía que alguien publicó, creo que fue el Correo Caroní, no estoy seguro, el hombre estaba fumándose un habano con un buen whisky en la mano y en una piscina, no sé si pública o privada, asumo que será privada. Eso pasa en nuestro país y en nuestro continente. ¿Por qué? Porque triste, desgraciadamente, tenemos instituciones débiles y funcionales, desde México hasta Chile. Esa es la realidad. Por eso es que cuando yo veo que a una figura como Alex Saab le caen encima, hay que aplaudirlo. Hay que darle las gracias a la institucionalidad colombiana. Y fíjense que no he mencionado a Iván Duque, porque esto no tiene que ver nada con Duque.
Esto tiene que ver con la institucionalidad jurídica, con el poder jurídico colombiano. Por supuesto, Duque ha sido importantísimo para la lucha contra la corrupción en Venezuela. Pero no le quiero poner un nombre y apellido. Algo que hemos conseguido a partir de la institucionalidad de un país hermano como Colombia. Voy a continuar. Por cierto, Alex Saab tiene circular azul en Interpol. Está siendo buscado internacionalmente. Y algo que no quiero que se me quede por fuera. Lo único que le voy a reconocer hasta este momento, una figura que yo creo que es una delincuente, una violadora de derechos humanos y una mujer que tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Luisa Ortega Díaz, siendo fiscal de la República, en este caso fiscal de Chávez y luego de Maduro, ella se fue. Y una vez que se fue a Colombia, comenzó a ventilar algunas cosas. Hay que reconocer que para el 2017, hace solamente 3 años, nadie sabía la existencia de Alex Saab. ¿Cuándo nos enteramos de la existencia de Alex Saab? Cuando Luis Ortega Díaz llega a Colombia y comienza a ventilar la información concreta de Alex Saab. Insisto, a mí cuando me toca reconocer lo hago, y ustedes saben que soy uno de los primeros que ni me tomaría una foto con Luis Ortega Díaz, y además creo que de entrevistarla me tocaría hacerle las preguntas que muchas veces a mis colegas no les gusta hacerle. Pero aún así, lo que sí le reconozco es que gracias a esta señora, para comprar su puesto de testigo por protegido, lo que ustedes quieran, las motivaciones que ustedes le quieran poner. Gracias a esta señora, Alex Saab tiene una orden internacional de captura azul por la Interpol. Muy bien, Nancy dice, ¿y qué te pareció Guaidó el domingo en las colas? Vamos a hablar un ratico de ese tema. A ver, ¿qué más tenemos? Mi querida Lina dice, ¿viste la expropiación de Argentina por Fernández, la ex agroexportadora Vicentín? Sí, la vi, la comenté esta mañana brevemente con Sergio Novelli, un tema bien preocupante lo que está pasando también en la Argentina. Nos comenta Orlando Armas 18711, Alice también, esos susodichos tienen abiertos expedientes, hay que buscarlo y pronto, a ver qué más tenemos. Qué desgracia, tengo años que no voy a Puerto Ordaz y era hermoso, así es, era hermoso. Vamos a ver qué más tenemos. Ana Julia también, muchísimas gracias a ti. Zulia dice, pero no pudo hacerlo por la comunicación. María Corina le va a dar otra fecha para la entrevista con Wilfer. Lo siento mucho por Wilfer, el problema de la comunicación. Nosotros tendremos a María Corina Machado la semana que viene, así que no se la pueden perder. Gilbert dice a Vladimir, más tarde que nunca. Es verdad que Estados Unidos apresó a un profesor en Boston por estar vinculado con los chinos en la creación del COVID. Entiendo que hubo una detención, no estoy seguro, y eso ya tiene tiempo, eso no es nuevo. Por ahí está Wilferson con nosotros. Siento mucho, Wilferson, lo que te pasó con la conexión, y bueno, son gajes del oficio, brother. Yo estoy acá y también me pasa, así sea en Venezuela o no, me ocurre este tipo de fallas. Así que bueno, espero que María Corina te pueda dar, y te la dé, de hecho, pronto, esta nueva entrevista. Ahora, insisto, no quiero dejar a nadie por fuera. Y cuidado, Wilferson, porque ojalá y que cuando le hagan la entrevista ya tengan los equipos que te voy a mandar. Después vamos a hablar de ese tema, pero solamente te adelanto que Dios mediante, mañana mismo te voy a enviar los equipos a Venezuela. A ver cuándo llegan, no puedo dar más información porque además quiero que te lleguen completos. Hablando de ambos países, algo interesante que también quiero compartir es que interesante y triste, ¿no? El Estado criminal, el régimen, ha decidido restringir el paso de migrantes venezolanos de Colombia a Venezuela. Ahora va a ser solamente 3 días por semana. En el puente Simón Bolívar y también el José Antonio Páez, creo que se llama el otro puente, y me corrigen si me equivoco, pues no podrá superar las 300 personas, y con esto pretende, en la medida, lo que busca es reducir aproximadamente el 80% del ingreso de los venezolanos, porque fundamentalmente es de venezolanos, a territorio nacional. Eso es otra violación al derecho que tienen esos venezolanos a regresar a su patria, que huyeron por culpa y responsabilidad exclusiva del Estado criminal venezolano, y ahora salen a decir, con su cara muy lavada, que es que los migrantes son un riesgo. Pero es que no son un riesgo, por ejemplo, los rusos, los iraníes que llegan a Venezuela, siendo Irán y Rusia uno de los países que más casos de COVID tienen. O no es un riesgo, yo lo decía esta mañana también, lo dije ayer, los garimpeiros que llegan desde Brasil, siendo Brasil el primer país en contagios por COVID en América en general, después de Estados Unidos, por supuesto. A ellos sí no son un riesgo. Los cubanos no son un riesgo, los nicaragüenses no son un riesgo, ¿cierto? Pero los pobres, desdichados,
descalzos, migrantes venezolanos sí lo son. Eso demuestra de qué está hecho el Estado criminal venezolano. Bueno, nos dice Tatiana, violación de derechos humanos, esta tierra es nuestra, ¿cómo no dejan entrar a nuestros hermanos? Justamente de lo que estamos hablando. Restricciones a los nacionales, increíble. Hansel dice, Vladimir, por favor, háblale a Wilferson por privado porque sabes cómo es el régimen de resentido. Tranquilo, voy a hablarlo con él, pero no te preocupes, nadie va a saber cómo llega, a nombre de quién llega y a dónde va a llegar. Así que no te preocupes que eso le va a llegar, Dios mediante, de manera correcta. Sí, María Corina lo confirmó para una nueva fecha. Muchísimo, qué bueno saber. Por ahí nos dice Lina, inadmisible que los venezolanos no puedan regresar a su país. Nancy nos comenta también eso. Wilferson, ¿quién te agarra? ¿Quién te aguanta ahora? Bueno, ahí va a tener un rato para jugar con estos equipos que lo va a mandar. Y digo jugar, es un argot que uno dice periodísticamente porque a uno le toca comenzar a reaprender a hacer las cosas con nuevos equipos. Tatiana dice a los iraníes que quieren destruir lo poco que nos queda, si les ponen alfombra roja, completamente de acuerdo contigo. TV dice el riesgo es selectivo, Dios meta sus manos. Y bueno, pues sigo acá adelante a ver cuánto tiempo nos queda. Nos quedan pocos minutos y no quiero dejar de tocar un tema bien delicado que quiero compartir con ustedes. Bueno, preocupación en Colombia. Tenemos al INE, tenemos otros hermanos colombianos o venezolanos que se encuentran en el país neogranadino. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, siguen diciéndoles las disidencias. Yo me niego a llamarlas disidencias. En Colombia están las FARC, con un brazo armado y un brazo político. Así de sencillo. Lo que hizo Juan Manuel Santos fue legalizar el brazo político a través de la formación de un partido político que ni siquiera tuvieron la vergüenza de nombrarlo de otra manera, sino FARC. Un partido político que no quedó ni siquiera detrás de la ambulancia, que cuando fueron a las elecciones para escoger a los senadores, no consiguieron pues, prácticamente ningún tipo de voto que pudiese justificar siquiera el haberse ganado una curul. Las 10 que consiguieron, 5 en Congreso, 5 en Senado, además fueron parte del vergonzoso y desgraciado acuerdo entre Juan Manuel Santos, porque no es entre el pueblo colombiano, el plebiscito fue claro cuando dijeron no estamos de acuerdo con esa firma, además dada y negociada en Cuba. Pues bueno, resulta que la FARC duplicaron, escuchen bien esta palabra, duplicaron sus miembros armados en el último año. Entonces me pregunto, ¿dónde está el cuento del ataque sistemático por parte de Iván Duque y de las fuerzas colombianas en contra de las disidencias de la FARC y en contra de los campesinos que procuran la paz? Aquí lo tienen, 4.600 efectivos activos, de los cuales al menos 2.600 están alzados en armas. Estoy hablando de Colombia. Y por supuesto hablar de Colombia es hablar de Ecuador, es hablar de Venezuela, que son los dos países hermanos donde se vive de manera directa o indirecta esta desgracia también que ha caído sobre Colombia y que tiene tantos años. Fíjense que Yulibe nos dice, la FARC siguen siendo los crueles criminales de siempre, gente dañina, totalmente de acuerdo. Wilferson creo que nos está hablando algo del Hospital Universitario de Maracaibo. Dice, hoy supuestamente se escaparon unos pacientes contagiados por COVID-19. No tenía esa información, Wilferson, gracias por compartirla. No lo sabía. Por ahí nos dice Tatiana, excelente palabra para definir, Vladimir, pertinente y veraz. Muchísimas gracias a ti. Oscar también. Régulo dice, te felicito, siempre pertinente y veraz. Muchísimas gracias. Bueno, a ver, pues sí, imagínense cómo está organizada la FARC en Colombia. 4.600 efectivos activos, 2.600 armados alzados en armas, 32 grupos que le llaman disidentes. Están ubicados en 26 departamentos, en 120 municipios, y me perdonan, y en 2.500 veredas. Y ahí nos estamos metiendo en la presencia de la FARC en dos países, y ya se los comenté, en Colombia y en Ecuador. Pero en Ecuador estará instalada la FARC. Vayan a ver los ataques a los cuarteles de policía en la población de Esmeralda, al norte del Ecuador. Recuerden, por ejemplo, el campamento que tenía Raúl Reyes, que Colombia hizo lo que hay que hacer con Venezuela. No le importó lo que dijera Rafael Correa y su Revolución Ciudadana y lo que fuera. Fue con todo a bombardear el campamento de Raúl Reyes y dio de baja a este gran criminal de guerra y violador de derechos humanos. Eso es lo que hay que hacer. Actuar con la fuerza o por la fuerza. Ahí tenemos un delincuente menos. Si no, tendrían a Raúl Reyes
muy tranquilo en una silla en el Congreso allá en Bogotá. Lina dice, gracias por no llamar a la FARC disidencias. Gracias, Vladimir. Mucha gente que votó por el sí al referéndum ni siquiera leyeron el documento que embargó la justicia en mi país y la ONU respaldando. Así es. Capito dice, Vlad, seguramente en la FARC hay muchos venezolanos también. Claro que sí, igual que en el caso del ELN. Ellos se han encargado mucho de esta duplicación de los efectivos activos de este grupo terrorista de la FARC. Tiene que ver justamente con los venezolanos que han llegado y han sido asimilados, han entrado a la fila de la FARC, del ELN y de otros grupos criminales, bueno, como parte del aprovechamiento de estos grupos de delincuentes ante la necesidad que tienen los venezolanos. Pero bueno, a ver, Chávez en un video por BTV dijo que no soy soldado 1, 2 y 3, soy soldado de guerrilla. Dice, bueno, justamente Alvarito dice, Vladi, pero en la FARC hay venezolanos. Sí, es parte de lo que estamos hablando. Carlos Beard dice, hola de New Jersey, saludos. Están hablando de otro empresario venezolano llamado Alejandro Ceballos. ¿Sabes algo? No tengo la información completa, la voy a revisar y mañana la podemos compartir. Julie Beth dice, Vladimir, ¿has visto el video del México colombiano? Eso es correcto, el video además está reportado en distintos medios internacionales y es así. Le enviaron una corona fúnebre porque murió un paciente con COVID. ¿Qué crees que pueden estar tras estas amenazas? No sé quién, tal vez el paciente que murió al mejor estilo de Venezuela forma parte de algún cartel, forma parte de algún tipo de grupo irregular o pues de delincuencia organizada, que eso suele ocurrir en Venezuela también. La ONU es una guarida de corruptos y vendidos, nos dice Tatiana, y le dice Chávez en un video, bueno, ya lo comenté. Jorge Fuente dice, en Venezuela, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia hay campos de guerrilleros, eso no es un secreto para nadie, vayan a fundar redes, que habla de al menos... creo que son 16 estados en los que habría presencia de estos grupos irregulares. Egle dice, ese video lo repetirán y repetirán, estaba enfermo ya en Cuba. Zuli dice, Vladimir, ¿crees que hay que comenzar por hacer una limpieza en todos los poderes después de que saque a Maduro? Claro, es que soy borrón y mesa nueva, ¿no? Bueno, hablando rápidamente de Venezuela también, pegamos otra más, no solamente la de Alex Saab, sino que buques petroleros, 5 buques petroleros que navegaban a Venezuela para cargar crudo, bueno, pues se regresaron, se frenaron ante el temor de ser sancionados después de lo que ha significado esta sanción concreta, 5 navieras internacionales por parte de Estados Unidos, se han devuelto, cosa que por supuesto hay que aplaudir a partir de las acciones de Estados Unidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, de la dictadura en Venezuela, avanza con fuerza para elegir nuevos miembros del CNE, al quitarle al Parlamento su poder para nombrarlos. Y además, lo que viene, inevitablemente, si no podemos hacer nada, pues va a venir un proceso fraudulento de elecciones. Sigo adelante, DirecTV, por el amor de Dios. Me tocó leer... y les invito a verlo, a leerlo. Me tocó leer la nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Del de Maduro, no el venezolano, el de Maduro. El título, ya va, antes de hablar del título se lo voy a contextualizar de esta manera. Ustedes saben que DirecTV salió de Venezuela y salió por una decisión de AT&T, que es la compañía propietaria de DirecTV internacionalmente. En Venezuela, DirecTV era manejado por 3 gerentes o 3 directores nacionales. Héctor Rivero, Carlos Villamizar y Rodolfo Camacho, creo. Creo que tengo un error con el apellido de Rodolfo. Son 3 los directivos. Estos 3 directivos se les dictó privativa de libertad. Cuando la Junta Directiva de DirecTV acá en Estados Unidos destacó que ellos no tenían ningún conocimiento de lo que había pasado y de la decisión que se había tomado. Héctor, Carlos y Rodolfo decidieron entregarse, imagínense semejante barbaridad, porque en Venezuela ni yo me entregaría. Decidieron entregarse al SEBIN, al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, al órgano, uno de los 2 órganos represivos del Estado criminal venezolano. Bueno, estos señores los han imputado
como si fuese potestad de ellos decidir qué se hace o qué no se hace, de boicot, de estafa y asociación para delinquir, de desestabilización de la economía, así como lo están escuchando, y me da risa pero con dolor. Y el título de los salvajes del Tribunal Supremo de Justicia es: Tribunal de Caracas privó de libertad a 3 ciudadanos por estafa en caso de DirecTV. Escúchenlo bien, por estafa en caso de DirecTV. ¿Y ustedes saben cuál es la estafa que ellos dicen? Pues que para el momento en que DirecTV anunció el cierre de las operaciones, aún estaban vigentes contratos y ya habían sido pagados. Entonces, los directivos, que no sé cómo lo iban a hacer, a juicio del Estado criminal venezolano, tenían que continuar transmitiendo, aún en contra de la voluntad de los dueños de una empresa privada que cuando le da la gana decide si se detiene o si no se detiene. Y si se detiene e incumple algún contrato, pues vienen procesos administrativos y civiles, no son penales. Bueno, Héctor, Carlos y Rodolfo, los 3 entregados al SEBIN, se les confirmó la orden de captura y ahora quién sabe qué le va a poder venir a estos 3 inocentes venezolanos que se suman a la lista de presos políticos. Yo lo decía desde el principio, el miedo, lo que yo destacaba, vayan a mi feed y van a darse cuenta, yo colocaba la nota de prensa de DirecTV cuando ellos anunciaron y decía, miren, leen entre líneas, el miedo que tiene la directiva de Estados Unidos de que les hagan algo la directiva en Venezuela, pues pasó, lo hicieron, les valió lo que sea y se los llevaron presos. Y los están enjuiciando por boicot, por estafa y asociación para delinquir y desestabilización de la economía. Para desestabilización tenemos al propio Estado criminal venezolano, que es experto, summa cum laude, en desestabilización, no solamente de la economía, de todo el quehacer venezolano. Tatiana dice, ¿será que el narcorrégimen cree que AT&T va a volver a Venezuela por esa presión? Por Dios, esos pobres hombres son unos inocentes. Yasunari Torres dice, y los 3 directivos restantes son americanos, ni los tocan. Lipe dice, hermano, le pueden imputar traición a la patria, eso es lo de menos. Completamente de acuerdo contigo. Es muy triste lo que les estoy comentando. ¿Qué abogado les diría, entréguese? No, es que yo no creo que necesariamente haya sido un abogado. Esta gente se entregó. Y fue una estupidez, insisto. La verdad, si usted cree que va a ser detenido, que va a ser enjuiciado por el Estado criminal, agarre su maleta y métase al monte y salga de ese país lo antes posible. No es justicia en Venezuela. Lo decía ayer con Sergio Novelli y con Mariana Reyes. No es que en Venezuela vivimos un periodismo de guerra, no es así. Pero vivimos un periodismo en dictadura que muchas veces es mucho peor, porque ni siquiera es reconocido como de guerra y los crímenes son peores. Así me dice, hoy hablé con un amigo porque en noviembre se me vence la prórroga y nada, puedo entrar y ya sabes lo que me dijeron, vente a Venezuela, que aquí no te hace falta pasaporte. ¿Qué tal? Bueno, parte del drama que se vive en el país. Saray dice que loco todo lo que pasa. Bueno, y es que hablando de loco, porque no nos quedan minutos, yo tengo que hablar de la detención de 2 controladores aéreos en Maiquetía. Varios medios de comunicación han retratado la detención de Dervis Rodríguez y de Oriana Rojas, así como con Héctor, Carlos y Rodolfo de DirecTV, ha pasado con Dervis y con Oriana. Un tribunal de control con competencia en materia de terrorismo, escuchen bien el nombre, de terrorismo, ha decidido pues llevarse a Dervis y a Oriana. No se sabe qué se les imputa, no tienen ningún tipo de antecedente. Hasta el momento, lo que he podido investigar yo, ni siquiera han tenido ningún tipo de acción que se pueda destacar dentro del INAC, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. No tienen nada que pese en contra de ellos, nada. Y se los han llevado. A Oriana, como suele ocurrir, le dieron casa por cárcel mientras es investigada. Y a Dervis, esperemos que no sea así, pero probablemente lo estén torturando. ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Qué pienso yo? Bueno, que seguramente estando en un puesto tan clave como el control aéreo de todo lo que entra y todo lo que sale, pues si es un hombre intachable, se convierte en un dolor de cabeza para el Estado criminal. ¿Cierto?
¿Por qué? Porque imagínense ustedes que cuánto avión entra o sale con cargamento sospechoso, oro, droga, lo que sea. Bueno, pues mucho pudiéramos nosotros pensar que ha ocurrido o inferir con esta detención. Y mucho peor cuando ha sido designada una jueza que está sancionada por Estados Unidos. Y se trata de Carol Padilla, quien es la jueza en materia de terrorismo en Venezuela. Así como lo escuchan. Mucho peor, como por ejemplo, los tienen en la DGCIM, Dirección General de Inteligencia Militar. La DGCIM. No es cualquier cosa. Venimos del SEBIN, acabamos de caer en la DGCIM. Que por cierto, cariño no me tienen. Ya hasta recados me mandan. No dejaron entrar sus abogados. Y tanto Dervis como Oriana, que por cierto están casados, son pareja, les pusieron defensores públicos. O sea, ni siquiera tuvieron el derecho, que supuestamente es asistido por la propia ley, ni siquiera tuvieron el derecho a escoger a su propia defensa. Les fueron asignados unos abogados que, díganme ustedes, si un defensor público se va a atrever a ir en contra del monstruo que representa el Estado criminal venezolano. Y detrás de todo esto está el Servicio de Navegación Aérea, que pertenece también al INAC. La información que tengo yo en mis manos, y tengo nombres y apellidos, ojo con lo que les voy a decir. Hoy no voy a compartir los nombres y apellidos, pero lo voy a hacer en algún momento. Sus propios compañeros, puede ser por miedo, no sabemos por qué razón, fueron quienes trabajaron allá adentro para que se diera la detención tanto de Dervis como de Oriana. Gente que trabaja dentro del propio Servicio de Navegación Aérea, que se han sumado al Estado criminal. No estoy hablando de los capos, no estoy hablando de los directivos, no estoy hablando de los gerentes, estoy hablando de personal base de planta. ¿Qué lo ha hecho? ¿Por qué digo esto? Señores, ya basta. Si usted es un funcionario público y usted no tiene puestos gerenciales, usted no puede sumarse al Estado criminal. Usted se está convirtiendo en otro criminal más. Déjenlos que hagan lo que tengan que hacer. Pero no va a ganar nada. No va a ganar 2 bolsas CLAP. No va a ganar otro médico cubano. No va a ganar gasolina regalada. Olvídese de eso. Y tengo una lista enorme de quienes están detrás de la detención, tanto de Dervis como de Oriana. Eso tiene que acabarse en Venezuela. Me toca despedirme. Nos quedan solamente 2 minutos. Quiero darles las gracias a ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Ha sido un placer, un programa un poco caliente, como suele ocurrir de vez en cuando, sobre todo los días martes. Tenemos de todo, al menos nos vamos con el fresquito de saber que a Alex Saab le han decomisado, le han expropiado $10 millones en bienes inmuebles, específicamente en Barranquilla, en Colombia, y que se han devuelto estos 5 tanqueros que pretendían cargar combustible en Venezuela para comercializarla. Al menos esas 2 cosas no las podemos llevar. Pero seguimos con esta tragedia y nuestro continente sigue con una miopía que me preocupa enormemente, un estrabismo que me preocupa enormemente. Por lo pronto me toca despedirme. El día de mañana espero conectarme con ustedes a las 6 de la tarde, Dios mediante, hora del este en los Estados Unidos, hora Miami, hora Caracas. Y como siempre les digo, que Dios los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana. Un abrazo para todos.